buenas a todos y a todas. Vamos a hacer una breve explicación sencilla sobre fiebre, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en este vídeo sobre nuestros dos aparatos de infrarrojos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una pequeña explicación sobre qué es y qué no es fiebre y sobre los errores más comunes que se suelen cometer, ¿de acuerdo? Por un lado, vamos a ver nuestros dos termómetros de infrarrojos, ¿de acuerdo? Que serían el Baby, ¿de acuerdo? En el que estaríamos con no contacto, ¿de acuerdo? Y por otro lado, vamos a ver también el Duoscan, ¿de acuerdo? Que sería nuestro termómetro de contacto. Ambos usan tecnología de infrarrojos y vamos a comenzar, como he dicho, por la parte más sencilla. Os voy a mostrar ahora mismo una tabla, ¿de acuerdo? En la que vamos a poder comprobar cuáles son las temperaturas de fiebre, ¿de acuerdo? ¿Qué es y qué no es fiebre? Fijaros, es quizás muy importante este pequeño salto que tenemos, ¿de acuerdo? Ya sea tanto en oído y frente como en boca y en axila, pero ahora en infrarrojos vamos a centrarnos en oído y frente, ¿de acuerdo? Fijaros que muchas veces a partir de 37 grados centígrados algunas personas ya consultan si eso es o no es fiebre. La respuesta es no, ¿de acuerdo? La fiebre comenzaría a partir de 37,6 grados centígrados, ¿de acuerdo? Por debajo de aquí se considera una temperatura subfebril o lo que coloquialmente se llama muchas veces tener décimas, pero no es fiebre, ¿de acuerdo? Febrícula y por lo tanto continuado por fiebre ya moderada sería a partir de 37,6 y fiebre como tal 38,1. Una vez vista esta tabla, ¿de acuerdo? Ahora ya sí vamos a proceder a ver un poquito cuál es el uso de forma súper sencilla de ambos termómetros y quizás pues cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer con el concepto de los infrarrojos, ¿de acuerdo? Por un lado, ¿de acuerdo? Vamos a ver el Baby, que es el primero con el que vamos a trabajar, y después vamos a comprobar el Duoscan. Con el Baby vamos a poder trabajar con tres tipos de mediciones, ¿de acuerdo? Vamos a poder trabajar con el cuerpo humano en cuanto a lo que es la frente, y con objetos o el ambiente, ¿de acuerdo? Ya sea líquidos u objetos, o por otro lado, la temperatura ambiental. Fijaros, vamos a volver a colocar la cámara y vamos a ver lo sencillo, ¿de acuerdo? Por un lado, y lo primero que quiero aclarar, para la medición en fiebre, ya sea para nosotros mismos, ya sea para nuestro bebé, nuestro pequeño, ¿de acuerdo? Nuestro joven, siempre tenemos que tener activado el botón que tenemos en el lateral, que es la forma de una cabeza. Es muy intuitivo y muy sencillo, ¿de acuerdo? Si tenemos el botón aproximado hacia la cabeza, ¿de acuerdo? Estamos midiendo correctamente la temperatura corporal. Apretamos nuestro botón de encendido, nos aparecerá la última medida que se ha realizado y ahora, cuando ya nos aparezca vacío, simplemente nos lo situamos o se lo situamos a la persona a la que lo vayamos a realizar entre 3 y 5 centímetros sobre la frente, ¿de acuerdo? Y apretamos el botón de scan para desplazar luego, poquito a poco, a lo largo de la sien, ¿de acuerdo? En ese momento, ya está. En cuestión de 3 segunditos, ¿de acuerdo? Además, la luz está encendida mientras está haciendo la medición, es muy fácil saber cuándo comienza y cuándo acaba. Tendremos la medida bien realizada. Lo ideal, como os comento, ¿de acuerdo? Es comenzar más o menos 1 centímetro por encima de las cejas y comprobar que esta señal azul que nos aparece, ¿de acuerdo? Se ve nítida y la vamos desplazando hacia la zona de la sien durante esos 3 segunditos. ¿De acuerdo? Ahora es tan intuitivo y tan sencillo como parece. Situamos el dispositivo al otro lado, ¿de acuerdo? Lo ponemos hacia el simbolito de la casa y ahora ya podemos realizar mediciones de temperaturas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos realizar la medición de un vaso de agua para ver si está a la temperatura que queremos. Podríamos comprobar la medición de la temperatura ambiente, también, por supuesto, ¿de acuerdo? Queremos comprobar a qué temperatura está la habitación y lo realizamos, ¿de acuerdo? Así de sencillo, apretando el botón scan en cada uno de los momentos. Siempre asegurándonos, muy importante, nunca cometer este error, de que el dispositivo está seleccionando el tipo de medida que nosotros queremos. La cabeza para la frente, cita para el resto de objetos, temperatura ambiente, etc. Es muy intuitivo, ¿de acuerdo? También tenemos aquí, como podréis comprobar ahora mismo en pantalla,
los errores más comunes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la medición, sobre todo en el caso de pequeños y bebés, ¿de acuerdo? Inmediatamente después de darle el pecho. También muy importante, si estaban durmiendo, hay que esperar unos minutitos antes de medir la temperatura. Y un error muy común, ya en este caso, para todas las edades, ¿de acuerdo? Con todo tipo de termómetros, que es realizar la medición después de ducharse, de nadar, es decir, de haber estado en contacto con líquidos de forma continuada, que pueden reducir la temperatura corporal, especialmente si la frente está mojada, o incluso si venimos del exterior a una temperatura muy baja, en invierno, por ejemplo, a 1, 2, 3 grados de la calle, hay que esperarse un tiempo en casa, unos minutitos, ¿de acuerdo?, para que nuestro cuerpo se atempere, ¿de acuerdo? Esto es especialmente importante cuando estamos con tecnología de infrarrojos, ¿de acuerdo? Porque la frente especialmente está más expuesta que lo que podría ser un oído, una axila, la boca, y por lo tanto hay que dejar unos minutos para que nos atemperemos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a rematar ya simplemente con el DuoScan, ¿de acuerdo? Nuestro termómetro de contacto. Y es muy sencillito, 2 tipos de mediciones, una para la frente, otra para el oído, ¿de acuerdo? Es súper sencillo. Vamos a comprobar primero la medición de frente, vamos a ver luego la medición de oído y acabamos. Fijaros, vamos a activar otra vez la cámara para que lo podáis ver, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar por la medición de frente. Exactamente igual que en el Baby, vamos a tener un indicador, ¿de acuerdo? En el lateral. Este pequeño botoncito nos va a permitir alternar entre frente, tal y como indica el dibujo, ¿de acuerdo? O oído, tal y como se ve en el dibujo. Lo ponemos en modo frente, capuchón azul colocado para la frente, ¿de acuerdo? Con el botón central encendemos, ¿vale? Y ahora podemos ir de 100 a 100 durante los 3-5 segundos que debe durar la medición. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, simplemente, por favor, solo explicar los errores al final, pero es muy importante. Asegurarnos de todo lo que hemos explicado anteriormente también se corresponde, ¿de acuerdo? No haber estado en contacto con agua, ya sea porque hemos nadado, porque hemos estado en la ducha, comprobar que la frente está seca, ya sea por el propio agua o por el sudor, ¿de acuerdo? Estar atemperados y tranquilos en casa después de unos minutos, no medirnos la temperatura directamente nada más. Por lo tanto, vamos a apretar el botón, vamos a ir de 100 a 100. ¿De acuerdo? Y ya vamos a tener nuestra temperatura. El indicador aparecerá en verde cuando la temperatura está por debajo de 37,6, que es lo que hemos indicado como no fiebre, y a partir de ese 37,6 el indicador de este DuoScan ya aparecerá en verde. Es sencillo, ¿de acuerdo? Y por último, para la medición de fiebre en oído, pues digo como parece, clic, cambiamos el lateral de frente a oído, retiramos el capuchón, ¿de acuerdo? Podemos situar los pequeños capuchones que vienen, asegurándonos siempre de que la punta está limpia, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, lo introduciremos en el oído, podemos siempre ayudarnos, ¿de acuerdo? Lo estamos haciendo otra persona y es incluso más cómodo, y asegurarnos de que estamos apuntando hacia el tímpano, en recto, ¿de acuerdo? No podemos tener el termómetro situado muy hacia arriba o muy hacia abajo, que esté tocando las paredes del oído, sino siempre hacia adentro, ¿de acuerdo? En ese momento pulsamos el botón y en un segundito, un segundo, no tarda más, tenemos la medida realizada, así de fácil. Vale, por último recordar que de frente a oído son 2 zonas diferentes del cuerpo y que por lo tanto es lo más normal que pueda haber diferencias en el propio cuerpo de la misma persona de hasta 1 grado entre ambas, ¿de acuerdo? La frente suele estar más expuesta, el oído más protegido, la zona interna, por lo tanto es normal que pueda haber ese pequeño, ni siquiera llegar a 1 grado, pero bueno, como mucho 1 grado de diferencia entre ambas en la misma situación. Hasta aquí el vídeo de explicación, espero que os sea lo más útil posible, un placer.